Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a conversar con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia que a esta hora está atenta a este importante programa. Esto es un aporte a la democracia, sin duda. Muchas gracias. Perfecto. El pasado 15 de abril, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, juramentó a Eugenio Chicas como nuevo secretario de Comunicaciones, cargo que ostentaba anteriormente don Jato Asbun, que ahora es nuevo comisionado presidencial para la seguridad y secretario de gobernabilidad. ¿Qué significa este cambio, secretario, en el enfoque de las comunicaciones de la presidencia? Yo creo que hay dos mensajes en la decisión del presidente, hay dos mensajes. En primer lugar, la relevancia que el presidente le da al tema de la seguridad pública, porque además el que estuviera junto la Comisión Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad con comunicaciones, con gobernabilidad, pues restringe una función que amerita mucha dedicación, como es el tema de seguridad, y el señor Asbun, el compañero Asbun, desempeña una muy buena tarea al frente de la seguridad como Comisionado Nacional de Seguridad. Por otro lado, el presidente también ha señalado la relevancia, la importancia de que la gente esté debidamente informada y que su gobierno, el gobierno encabezado por el presidente, también tiene la responsabilidad no solo de hacer muchas obras, todo lo que está haciendo, sino también de trasladar toda esa información a la ciudadanía para informar, para generar conciencia respecto a todos los logros gubernamentales. Entonces, yo creo que esa separación de funciones es importante en el ejercicio de gobierno porque permite generar identidad en funciones que son muy relevantes en el desarrollo de gobierno. Ahora, no cabe duda que para la gobernabilidad también es fundamental las comunicaciones. Efectivamente, o sea, las comunicaciones, al igual que los medios de comunicación, que todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, libertad de prensa en el país, juega un rol destacado no solo en el espectro democrático, en la pluralidad, sino también en la gobernabilidad. Es función pública, en este caso, por ejemplo, el presidente lo ha señalado, lo que hacemos desde el gobierno tiene un sentido, tiene función pública y por lo tanto es derecho de la gente el conocer detalle a detalle qué es lo que hacemos desde esa función pública. La gente también tiene otras herramientas. Si no informamos algo, no solo para los medios de comunicación, sino para la ciudadanía, está la ley de acceso a información pública. Por lo tanto, el presidente dice, adelantémonos y todo lo que hacemos como gobierno, siendo asunto público, trasladémoslo a la gente. Si no, seguramente se lo van a pedir. Y si no, como dicen, nos van a topar. Sí, hay una ley que, bueno, obviamente es un avance para la democracia de nuestro país, y que solo ha sido posible en el gobierno del cambio, secretario. Efectivamente, o sea, la función pública... Digo esto porque esa ley pasó, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, durante 20 años de gobiernos anteriores a los gobiernos del cambio, a los gobiernos del frente, la función de informar, de que la gente esté enterada de los asuntos públicos, pues era un misterio, la gente no sabía lo que pasaba a nivel gubernamental. Hoy se ha venido cimentando una cultura de acceso a la información pública, la gente tiene más conciencia de su función de auditoría, de control sobre la función pública, la gente debe de entender que los servidores públicos somos servidores de la gente, nos paga el erario nacional y por lo tanto estamos al servicio de la gente, que tenemos la obligación de cada vez más poner el Estado, los servicios, la función, pues de manera transparente en conocimiento de la población. Esto creo que ameritará pronto ir gestando cultura, no solo desde el funcionariato público para abrir la información, sino cultura desde la ciudadanía para tener conciencia de exigir la información, de demandar la información. Construir democracia, construir cambios, amerita una sociedad educada, informada, capaz de tomar decisiones. Ahora, además de esto que es fundamental, ¿qué otros diferenciadores hay entre las comunicaciones que se hacen desde el gobierno del cambio a las comunicaciones que se hacían en gobiernos anteriores? Bueno, en primer lugar, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se ha caracterizado por manejar con mucha mesura los recursos públicos
en materia de comunicación, o sea, no hay ningún señalamiento de derroche, de sobreuso de las comunicaciones, como ha ocurrido en otras épocas. O sea, el interés más bien es informar y no propagandizar. O sea, claro, la publicidad, la propaganda es inherente a la función gubernamental, pero el presidente ha estado más preocupado por informar, que es una función gubernamental muy clara, y no por dedicar ingentes recursos a derrocharlos como pudo haber ocurrido en los 20 años de gobiernos del pasado, porque los recursos son públicos y hay muchas prioridades, el tema de la salud, el tema de la educación, temas ambientales. Entonces yo creo que un cambio importante es ese. Luego, otro cambio importante es la apertura de nuestro funcionariato, del conjunto de servidoras y servidoras públicos, de estar anuentes también a los espacios de comunicación, de saber que somos servidores públicos, que tenemos la obligación de informar. Entonces creo que ese grado de apertura también es una característica diferente del pasado. Y de ese elemento anterior, yo recuerdo alguna conversación, tuve la oportunidad de ser parte de la industria publicitaria y recuerdo alguna conversación con un par de publicistas, dueños de agencias, que añoran esos días porque el pastel que había de plata para las comunicaciones era increíble. Era las agencias tenían cualquier cantidad de empleados que tuvieron que recortarlos, tuvieron que ir cambiando su estrategia porque ese pastel ya no existe. Así es. Así es. Definitivamente que es uno de los cambios importantes. Ahora, ¿a qué temas se le apuestan, secretario, desde la Secretaría de Comunicaciones y que van justamente en la dirección de hacer una comunicación diferente? La esencia de la información está vinculada a los propósitos gubernamentales. En este sentido, el presidente Salvador Sánchez Serén, desde su campaña y luego en el ejercicio de gobierno, ha cimentado sus propósitos en el plan quinquenal. El plan quinquenal es un instrumento que formó parte ya de un ideario social porque ha sido producto de un amplio proceso de consulta popular. Ese plan quinquenal tiene los grandes derroteros, los grandes rumbos que en materia de desarrollo se trazó el presidente Salvador Sánchez Serén, y que el propósito de la comunicación es precisamente reflejar cómo esos grandes propósitos del plan quinquenal de manera cotidiana se van edificando, construyendo. Y ejemplos de esto, por ejemplo, cuando el presidente era candidato, y este es un ejemplo de este día, él firmó el Pacto del Café, o sea, un compromiso con el sector cafetero del país, que es un sector relevante, importante en la economía nacional, no solo por la cantidad de empleos que genera, por el ingreso nacional que procura producto de las exportaciones, sino también porque es uno de los bastiones de preservación de la naturaleza en el país. El bosque cafetero, por ejemplo, es uno de las pocas reservas y de las reservas relevantes que nos quedan en el país. Entonces, con esa visión del presidente, firmó precisamente el Pacto por el Café, y eso fue cuando era candidato. Hoy que es presidente, por ejemplo, ha podido desarrollar un amplio programa con el sector cafetero. Por ejemplo, el tema de la roya, que es uno de los temas que había impactado tanto negativamente el sector cafetero, hoy se resuelve por dos vías. En primer lugar, ha habido amplios créditos que han tenido por propósito el combate a la roya para aliviar la crisis del sector cafetero, pero hoy el presidente ha ido más allá. Y es lo que es fundamental, es el cambio del parque cafetero en el país. O sea, tenemos plantas de café que son viejas, son antiguas. Hay parque cafetero que tiene 25, 30 y hasta 40 años de estar produciendo, infectado de roya, muy complicado, con baja productividad, producto de esos problemas de enfermedad en las plantas. ¿Qué hace el presidente este día? Producto de los planes gubernamentales, este día entregó, solamente este día, en una operación de incalculable valor, 7 millones de plantas de café. 7 millones de plantas de café. Y el propósito es, en lo que queda del año,
poder superar esa cifra y rondar los 15 millones de plantas de café. Eso es entre el esfuerzo gubernamental, el propio esfuerzo privado, el esfuerzo de otras instituciones que velan por el tema del café. Entonces, esto es un esfuerzo de largo aliento, que tiene por sentido, bueno, están cansadas esas plantitas de café, las que tenemos en el país, están enfermas, bueno, vamos a la raíz del problema. Traemos un parque cafetero que tiene la novedad de que es resistente a la roya, resistente a las sequías, un parque cafetero fresco que dará mayor vigor, mayor robustez a la producción nacional de café. Entonces, muestra de eso es que, bueno, hoy vamos con una campaña informativa para contarle a la gente, mire, el presidente cumple sus promesas. En esa misma dirección, el presidente, desde que antes incluso de ser candidato, fue vicepresidente, fue ministro de Educación y desde entonces se comprometió con la educación. Hizo de la educación una bandera de desarrollo nacional y se comprometió con las nuevas generaciones. En su campaña se refirió al tema, por ejemplo, de la tecnología. En esta semana que acaba de pasar, el presidente entregó a los jóvenes las primeras 6.500 computadoras para niños, niñas en el país, en un programa que solo este año va a permitir la entrega, no de solo las 6.500, no, 50.000 computadoras laptop este año para el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento de otra promesa, es elevar el nivel educativo del país, y hay mucho más en materia educativa que el presidente está realizando. Entonces, el estilo de gobierno gira en este sentido, la comunicación gira en torno a los ejes del Plan de Desarrollo Nacional, que es el plan quinquenal, y a las promesas que el presidente hizo en su momento, y es nuestra obligación, conforme se van cumpliendo esas promesas, poder trasladar esa información a la ciudadanía para gestar la confianza, el respaldo que amerita el cumplimiento de esas promesas. Ahora, en ese sentido, y sabemos que esto es lo complicado del asunto, ¿cómo va a ser la relación de la Secretaría que ahora está a su cargo, secretario, la relación con los medios de comunicación? Porque muchas veces sabemos que estamos en un momento en que muchas de esas noticias no las vemos publicadas, muchas de esas noticias no forman parte de la agenda, sino que vemos otras noticias que a veces son más bien de desgaste hacia el gobierno, más bien son, pero que se ven invisibilizados muchos de los hechos como estos que tienen trascendencia nacional que usted está planteando. Bueno, estamos dando pasos en esa dirección. En primer lugar, es la comprensión de que nuestro país es un país que tiene un proceso de construcción democrática. No somos todavía la democracia en plenitud, hemos evolucionado, hemos avanzado desde la suscripción de los acuerdos de paz y estamos viviendo precisamente eso, un proceso en construcción democrática, una democracia en desarrollo. ¿Eso qué significa? Que esta es una sociedad plural. Y como sociedad plural tiene distintas expresiones de comunicación. Hay medios todavía, los hay muy conservadores, y que corresponden a ese espectro plural de la sociedad. O sea, claro, todavía tenemos segmentos de sociedad muy conservadores, pero también tenemos elementos nuevos en esta sociedad. Tenemos, por ejemplo, nuevos sectores en la comunicación. Me refiero como nuevos sectores a las radios comunitarias, me refiero a medios alternativos de comunicación que poco a poco van ganando el espacio, algunos de ellos de corte cristiano religioso, sea católicos, evangélicos, bueno, otros nosotros como Gente Ve, otros progresistas y muy evolucionados democráticamente. Gente Ve, por ejemplo, es una buena muestra de esa apertura del espectro comunicacional en el país que responde a ese fenómeno plural democrático del país. En ese sentido, el presidente recientemente pegó un buen zapatazo en la mesa. Hizo una alerta, hizo un señalamiento público, para algunos fue una amenaza, para otros una denuncia, para otros el presidente puso las cosas en su lugar, cuando al referirse a los medios de comunicación el presidente dijo, bueno, hay medios que están haciendo guerra psicológica contra la población por una cobertura noticiosa desbalanceada que genera miedo en la gente,
Y en eso hay varios mensajes del presidente. En primer lugar dice algunos medios de comunicación. No metió en el costal a todos, no, señaló algunos medios de comunicación. Y el presidente nunca se refirió tampoco a que, bueno, como eso tienen esos medios de comunicación, pues vamos a poner una ley, un control, una censura. No, no. Más bien la política del presidente Salvador Sánchez Serén, en primer lugar, es dialogar con los propios medios de comunicación y dialogar no solo con los grandes medios. Yo he estado en este corto periodo que he asumido la responsabilidad en una jornada de visitas a los propietarios, a los dueños de los grandes medios de comunicación, de medianos medios de comunicación, de ARPAs, de la Junta Ciudadana, que también ahí está Voces, hay otras expresiones de comunicación. He estado en una ronda día a día con los diferentes medios de comunicación, entrando en diálogo, porque la orientación del presidente ha sido dialoguemos con los medios de comunicación. Y en este sentido, el espíritu del diálogo tiene que ver con que los propios medios de comunicación también puedan encontrarse en las normas de la comunicación, principalmente en este caso en la ética, en el profesionalismo, para definir desde esa perspectiva cómo hacer la comunicación sin reglas nuestras. Por ejemplo, nosotros hemos estado dimensionando esto: medios de comunicación por una cultura de paz. Este elemento, que ojalá se pueda enfocar en cámara, este elemento se desarrolló en el país en el periodo del año 2006. En el año 2006 se gestó esta plataforma, que fue una iniciativa de los propios medios de comunicación, para, en ese caso, enfocar el tema de la violencia. Y los medios de comunicación en aquel momento dijeron estas reglas, un decálogo de cosas, las vamos a establecer para definir normas de cómo hacer la cobertura noticiosa de tal manera de no presentar sangre, de no presentar cadáveres, de respetar a las víctimas de los delitos, de no magnificar ni ubicar en un lugar que no corresponda los signos de las pandillas. Un decálogo de cosas muy importantes. Este fue un acuerdo, perdón, secretario, entre los mismos medios. Entre los mismos medios. Y nosotros hoy a lo que aspiramos, esto es el decálogo. Sí, lo conozco muy bien. Entonces, y nosotros hoy lo que le hemos propuesto a los medios de comunicación, necesitamos algo como esto. O sea, no lo vamos a proponer como gobierno, no tenemos ninguna propuesta. Lo único que proponemos es: júntense los medios de comunicación, reflexionen, porque el país necesita esperanza. El país necesita confianza. No les estamos proponiendo no cubran la noticia, no, la noticia cúbranla, es su obligación en la función social de los medios de comunicación. Lo que les planteamos es: valoren desde la ética y el profesionalismo de la noticia, de la información, del periodismo, de qué manera creen ustedes mismos que se deba de cubrir la noticia por el señalamiento que hacía el presidente. No hagamos guerra psicológica, no aterroricemos a la gente, fortalezcamos la institucionalidad del país. El gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, estamos abiertos a la crítica. O sea, por supuesto que debe de haber crítica, pero nos parece que debe de estar enmarcada en ética, en respeto, en propuestas. Y eso es lo que estamos haciendo con los medios de comunicación. No tenemos ninguna iniciativa de ley que vaya a frenar, amordazar, restringir a los medios de comunicación. No proponemos ninguna reglamentación desde la función gubernamental que limite la función de los medios de comunicación. No, este país es plural, este país es democrático. Claro, también les hemos señalado a los grandes medios de comunicación. El gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, pondera y demanda el respeto y el reconocimiento legal también para los medios alternativos de comunicación. Ahora, esos medios merecen y ameritan un espacio en el espectro de comunicación del país. Como lo ha dicho siempre ARPAS, en el dial todos cabemos, que es una expresión que a mí siempre me ha gustado. Ahora, secretario, este acuerdo se hizo en 2006, pero no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? No, está abierto. Es decir, debería
este acuerdo estar vigente. Es como los 10 mandamientos de la Biblia, o sea, exacto. Nadie dijo, bueno, el no matará llega hasta el 31 de diciembre del año tal, no. Es un decálogo que está enmarcado en las propias reglas propias de los medios de comunicación. Y creo que en esto también es importante reflexionar que así como el presidente Salvador Sánchez Serén está haciendo un enorme esfuerzo nacional por enfrentar la crisis de inseguridad, de violencia que vive el país, en esa misma medida creo que todos los sectores nos debemos de comprometer en algo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad para la prevención, para la convivencia social, por ejemplo, se ha comprometido, ha establecido 124 propuestas para superar el clima de violencia en el país. Entonces, la pregunta es, ¿y el resto de actores de la sociedad en qué se van a comprometer? Ahora, en el Consejo hay una representatividad sin precedentes, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Es decir, están incluso los mismos medios. Están incluso los mismos medios de comunicación. Bueno, nosotros como Gente Ve somos parte del Consejo. Así es. Está en eso, por ejemplo, partidos políticos, están sectores religiosos, tanto cristiano-católicos como cristiano-evangélicos, sectores académicos, está la cooperación internacional expresada en Naciones Unidas y la OEA. Claro, algunos no están. Y no están porque decidieron no estar. Me refiero en este caso al principal partido de oposición que decidió no estar, decidió no marchar cuando el 26 de marzo marchamos en contra de la violencia, marchamos por la paz, ellos decidieron no hacerlo. También han decidido no apoyar a la policía con los préstamos para darle el armamento, los chalecos antibalas, los medios de transporte que la PNC necesita, pues decidieron no hacerlo. Afortunadamente muchas cosas se han aprobado aún sin la participación de lastimosamente de este partido, así ¿no? Ha tenido que hacer, así ha tenido que hacerse, pero vienen retos importantes, incluso algo que no esperábamos que ocurriera. Bueno, Arena decidió no votar por los préstamos de contrapartida de los fondos del milenio. Ahora, con este tema de la seguridad ciudadana, secretario, ¿le parece que hay sectores que no están haciendo lo suyo para atender ese llamado de país en este tema tan duro? Yo creo que efectivamente hace falta construir unidad nacional. Creo que el tema de la seguridad pública, de la inseguridad y la violencia, es un tema que es necesario elevarlo a la categoría que hemos podido llevar otros temas en el país. Me refiero, por ejemplo, el tema migrante. El tema migrante se ha convertido en un tema de interés nacional, pues no hay relevancias en las diferencias de enfoque de izquierda a derecha sobre ese tema. Todos nos unimos por la causa de nuestros migrantes, los defendemos, promovemos su legalización, su documentación en los países de destino, les protegemos en las rutas. De la misma manera, el presidente Sánchez Serén tiene la expectativa que el tema de seguridad, de inseguridad y violencia también se convierte en un tema de interés nacional. Lamentablemente, en este hecho no se suma ni el principal partido de oposición, que es Arena, que se ha mantenido muy distante, como señalaba, en distintos hechos que implicaban un compromiso. Bueno, yo escribo en una columna, los martes escribo en el diario El Mundo. Hoy precisamente dedico parte de lo que estoy diciendo a hacer ese señalamiento, en el sentido que debemos de decidir de qué lado estamos. Estamos del lado de defender los intereses del país, de defender a la población, de promover la paz en el país, o estamos del lado de los delincuentes. Y me refiero a eso y le hago la pregunta frontal a Arena, en el sentido que desde el momento que Arena decide no integrarse al Consejo Nacional de Seguridad, pero si en ese consejo están todos los sectores, religiosos, académicos, políticos, medios de comunicación, cooperación internacional, etcétera. Es una instancia plural, amplia, donde se trata un tema que es de interés común, pero Arena decide no estar ahí. Segundo, ese consejo dice, marchemos. Y Arena dice, no voy, no marcho. Y claro, ellos dicen, no marcho porque una marcha no va a detener la violencia. Por supuesto que una marcha no va a detener la violencia. Pero es que yo entiendo que el objetivo de la marcha no era ese. Así es, y yo les señalo, miren, en España, tras los atentados terroristas, la sociedad española, desde la derecha, el centro a la izquierda, marcharon unidos.
En Boston, en Estados Unidos, tras los atentados terroristas, la sociedad marcha unida. ¿Por qué? Porque Francia. Es una señal en Francia. Con lo de la revista Charlie Hebdo. Porque es una respuesta unánime, un basta ya, es decir, somos más los que queremos paz. Y en ese sentido, pues Arena decide no hacerlo, pero no solo eso, sino que también en la Asamblea Legislativa se discute cómo fortalecer la seguridad pública y en eso se discute cómo obtener préstamos para programas de prevención, para armar a la PNC, para darle chalecos antibala, para comprar vehículos, para unidades de transporte para la PNC, para las comunicaciones y el trabajo de inteligencia, y Arena tampoco acompaña ese esfuerzo. Entonces yo creo que también en eso hay que sumar el hecho de que algunos medios de comunicación, como les dijo el presidente, parecieran no estar en esta sintonía donde necesitamos sumarnos al esfuerzo de bajarle gas a esa cultura de violencia, de generar un clima de sosiego en la sociedad, donde necesitamos generar confianza y donde simultáneamente el presidente ha sido muy firme en las acciones en contra de la delincuencia, firme, por ejemplo, en estas operaciones que se han hecho en los centros penitenciarios, de los en traslados crear las unidades y ¿cómo se llama esta? Las requisas, que han sido más minuciosas, ¿no? Así es, en crear las unidades especiales desde el Ejército, desde la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque hay una decisión de enfrentar con firmeza al delito, al crimen. Y también la decisión del presidente no solo es un plan de endurecimiento, no solo es un plan firme, también el presidente ha dicho, quien se arrepienta y no quiera seguir delinquiendo, también hay programas de reinserción, también hay programas de reeducación para aquellos que han pasado al sistema penitenciario y están cumpliendo una pena por los delitos que cometieron, también hay programas de reinserción. Hay un maravilloso programa en los centros penitenciarios que se llama Yo Cambio, que tiene por propósito darles una segunda opción a aquellas personas que se arrepienten de la violencia, pero el presidente ha ido más allá. También hay programas para atención a las víctimas que genera la delincuencia, que genera la inseguridad, porque debemos de proteger a la familia salvadoreña. Pero ha ido más allá todavía. Hay un programa para fortalecer la institucionalidad del país. Ahora, y sin embargo, secretario, hay medios de comunicación que el axioma que plantean es la delincuencia está creciendo, está grande, está teniendo este impacto y el gobierno no hace nada. Y me atrevería a decir que hay algunos medios de comunicación, y esto lo digo a título personal como profesional de las comunicaciones, que algunos medios no pasan ni uno de esos compromisos que asumieron en el 2006. Por eso es que estamos en este esfuerzo de diálogo para ubicar, porque voy a señalar algo más delicado que yo lo señalo en mi columna, en mi apreciación, es que hay un tema más grave de fondo. Es que hay asesores de la comunicación, asesores de campañas electorales que se acercan a Arena, asusan a Arena y le dicen, mire, le dicen, la seguridad es el tema más dominante para las próximas elecciones, por lo tanto, si el gobierno fracasa en la atención y el combate a la criminalidad, usted va a tener la posibilidad de votar a este gobierno y ganarle las próximas elecciones. Por lo tanto, este es un tema muy delicado, que hay una idea en algunos sectores de la derecha, de la oposición, asusados por estos asesores electorales, de hacer del tema del crimen y la inseguridad una bandera que en la medida que lo boicoteen, que lo saboteen, que lo torpedeen, están, según ellos, creando la cancha de ventaja para poder ganar una siguiente elección. O sea, no están viendo el dolor humano, la tragedia de la sociedad, sino que están en cálculos electoreros sobre cómo sacan ventaja política para la siguiente contienda electoral. Pero esto es perverso, es decir, es apostarle a los muertos. Y por eso señalo, hay asesores de campañas electorales que están asusando al principal partido de oposición a ver de esta manera
el tema de seguridad. Y por eso nosotros señalamos, no, la seguridad es un tema de interés nacional, debe de ser un tema de diálogo nacional. Por ejemplo, la próxima semana, y qué bueno que así sea, la empresa privada tiene el encuentro de ENADE. ENADE ha decidido, la empresa privada se va a centrar de manera prioritaria en el enfoque de la seguridad del país. Eso nos alegra, eso es muy importante. ENADE ha decidido traer a una persona que desde la realidad norteamericana pues aportó en su país al tema de la seguridad, el señor Rudolph Giuliani, y por lo tanto ENADE ha decidido traerlo, y nosotros como gobierno aplaudimos ese esfuerzo de ENADE, de la empresa privada, y tenemos la apertura de que las propuestas que formule el señor Giuliani serán bienvenidas, serán analizadas en el Consejo Nacional de Seguridad. Qué bueno sería, pues, que bueno, la empresa privada es parte del Consejo Nacional de Seguridad, que todas las fuerzas políticas vayan ahí, porque nos interesa que las propuestas que traiga el señor Giuliani las podamos canalizar para que sean analizadas, sean conocidas por el Consejo Nacional de Seguridad. O sea, estamos en ese esfuerzo y nos alegra. Y el presidente de la República estará en ENADE, participará en la inauguración de ENADE. ¿Por qué? Porque el presidente sabe de la importancia de recibir las propuestas de los diferentes sectores en un tema que debe de ser visto de interés nacional. Y tomado con la seriedad del caso, sí, ¿no? Por supuesto. Ahora, la ciudadanía siempre tiene palabras sabias. Tenemos un sondeo de opinión que me gustaría que viéramos, secretario, sobre cuál es el aporte que deberían dar los medios de comunicación para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Tenemos este sondeo, veamos. Soy una que no veo televisión más cuando hay cosas solo de violencia, no está correcto, porque a veces a uno lo enferman al ver tanta violencia, entonces no está correcto eso. Ahora lo que debían de ser los medios de comunicación, poner cosas para los jóvenes, cosas, qué es lo que van a hacer los jóvenes, qué van a hacer la niñez. No necesariamente toda noticia de un fallecido debe de salir, y no se trata de encubrir la realidad, porque tampoco se trata de eso, pero sí que me atrevería a decir que el tema de violencia o inseguridad no es el tema de interés público más emergente. Y hay otros temas, en el caso de la problemática del agua, de la problemática ambiental, de la vulnerabilidad del país, por ejemplo, solo por darte ejemplos, que también son temas emergentes y que ante la emergencia que tienen deberían tener la misma prioridad que los temas de violencia. Pero entonces pareciera que el único problema que nos atañe es el tema de violencia, y no es así. Sí, se está reflejando mucho la violencia, entonces yo creo que esos mensajes deben de sacarse, ¿verdad? Pero no se le deben de dar tanta relevancia y dar mensajes desesperanzadores a la población salvadoreña. Por eso es que nosotros vemos las noticias, para mantenernos informados de todo lo que acontece, y las mejoras que estamos recibiendo de parte del gobierno sobre la delincuencia y todo eso, que es lo que más nos afecta y nos preocupa. Nosotros siempre hemos querido la paz. Nosotros nunca hemos querido en realidad un proceso de guerra. Nosotros lo que queremos es que en realidad haya paz, porque media vez habiendo paz en El Salvador, sí podemos nosotros dar a una escuela a la juventud. Causa también estrés en la población, tanto pues que causa temor. Entonces sería bueno que los medios hicieran algo al respecto para que no solo se pasara ese tipo de noticias, sino que se incentivara también a que la población pues tuviera un respiro acerca de estas noticias. Bueno, como le decía, secretario, la ciudadanía es muy sabia. ¿Cómo ve usted estas opiniones que nos dieron nuestros amigos? Me parece que efectivamente refleja el espíritu que ha fijado el presidente Salvador Sánchez Serén, porque más bien no es que la gente sea reflejo de lo que el presidente dice, es al revés. Claro, el presidente ha hecho una buena lectura, ¿no? Ha sido sensible de la angustia de la gente por estar bombardeada por formas de comunicación que le generan miedo, temor. Más bien la aspiración de la gente es vivir en paz,
vivir en tranquilidad, vivir con dignidad, depender de su trabajo, disfrutar del espacio cotidiano de manera sencilla, honesta, pero con tranquilidad. Entonces yo creo que efectivamente el presidente ha sido sensible y por eso el sentido de abrir este espacio de diálogo, de conversar con los medios de comunicación, tiene por propósito alcanzar acuerdos y que los propios medios de comunicación fijen normas apegadas a ética y apegadas a profesionalismo en el desempeño del periodismo. Me encanta lo que dice uno de los jóvenes, que dice, hay otros temas. ¿Sí? Que son de suma relevancia. Él dice urgencia, pero es la relevancia que tienen, por ejemplo, temas como el agua, temas como la agricultura. El empleo. El empleo. Y, bueno, de hecho, desde nuestra plataforma, desde este espacio, como Gente Ve Opiniones y en general Gente Ve, justamente ese es nuestro objetivo, presentar el lado de las cosas que la gente necesita saber. Yo creo que por ahí viene nuestro aporte y estamos nosotros como medio también abiertos, secretario, a sumarnos a los esfuerzos justamente de llevar esperanza sobre todo. Y es por eso que cuando el presidente nos da como derrotero, como ruta, el plan quinquenal, ese plan quinquenal tiene 3 prioridades. Las 3 prioridades, que es el triángulo que se convierte en el eje de la actividad gubernamental, del plan de Salvador Sánchez Serén. 1 es trabajar por desarrollar la economía nacional, elevando la productividad y generando más empleo. O sea, el primer gran tema del país es generar oportunidades por el crecimiento económico, generación de empleo y empleo digno en ese sentido, salarios adecuados. Este es el principal derrotero, eje de desarrollo nacional. El segundo eje, una educación que cada vez tenga mayor cobertura y mejor calidad. Y ahí es donde se inscriben temas, por ejemplo, actualmente el Ministerio de Educación está desarrollando una fuerte campaña de reciclaje, de elevar las capacidades de formación de maestros y maestras a nivel nacional en ciencias, en idioma, en matemáticas. ¿Con qué sentido? Con que tengan mejores herramientas para educar a las nuevas generaciones. En eso se inscribe, por ejemplo, el tema de tecnología, de darle a niños y niñas una computadora para elevar la calidad educativa en el país. Y el tercer eje es el eje de la seguridad. O sea, con esos 3 grandes temas se establece la ruta de desarrollo nacional de Salvador Sánchez Serén como presidente. Desarrollo económico generando empleo, educación con mayor cobertura y calidad y el tema de la inseguridad y la criminalidad, enfrentar esos temas. Y son 3 pistas que van caminando a la par, ¿no? En paralelo. ¿Por qué? Porque no podemos generar desarrollo económico nacional si no elevamos la educación. O sea, para poderse insertar con ventaja en un mundo moderno, en un mundo globalizado, la educación es una herramienta. Por ejemplo, estábamos revisando que precisamente cierto tipo de negocios, de empresas, viene creciendo en el país, los call centers. Los call centers, ¿qué exigen? Bueno, trabajadores que dominen uno o varios idiomas. Eso exige educación. Bueno, la gente no sabe que ya en este momento 20,000 empleos en este país dependen de los call centers. O sea, hay distintas empresas instaladas. En los próximos 2 años se van a gestar 5,000 empleos más. Vamos a llegar a 25,000 empleos en esta modalidad empresarial que ha venido, son servicios de calidad que están ganando mucho más espacio. Y son espacios para los jóvenes. Para los jóvenes, ¿no? Entonces, pero de la misma manera, muchas iniciativas empresariales como el tema del café, como el tema de la agricultura, como el tema de las microempresas, no se van a desarrollar, no solo si no hay suficiente educación, sino si no generamos seguridad, tranquilidad para la ciudadanía. Por lo tanto, yo diría estos 3 temas, más que un triángulo, son una trenza. Están trenzados, están interrelacionados, o sea, son indisolubles, son parte de la belleza del nuevo país, de la nueva sociedad que construimos con el gobierno del cambio. Secretario, hay un par de hechos a la vuelta de la esquina, como decimos. La toma de posesión de los nuevos consejos municipales plurales, la nueva Asamblea Legislativa, el nuevo Parlacén. ¿Qué expectativas hay
con este cambio? Bueno, esto es parte de la ruta de construcción democrática del país. Hay novedades, por ejemplo, en esto recientemente en la Asamblea Legislativa y producto de la agenda de intercambio partidario, que este es un esfuerzo del presidente Sánchez Serén, que se ha caracterizado por ser un presidente dialogante. Más allá de que muchos no se quieran sumar al cambio, no se quieran sumar a crear voluntad en el país por mejorar el estado de cosas, el presidente no se cansa. El presidente es muy paciente y muy persistente en tender puentes de diálogo. En ese sentido, recientemente se pudo acordar en la Asamblea Legislativa una reforma unánime que va a permitir ampliar el periodo legislativo y el periodo municipal. Esta es una reforma importante porque especialmente a nivel de municipalismo, en la región éramos lo que teníamos el periodo de gestión más breve. 3 años era un periodo de gestión muy breve en municipalismo. Un primer año es de aprendizaje, un último año de acciones territoriales y de campaña, por lo tanto quedaba un año efectivo realmente. Hoy, con la reforma, los alcaldes y alcaldesas en el futuro, siempre y cuando lo ratifique la nueva legislatura, claro, pues se desempeñarán por 5 años. Eso les dará el suficiente tiempo para desarrollar obra, para desarrollar experiencia, para manejar mejor la cosa pública. Ahora, eso hace que se evite esa... Pues a veces tenemos elecciones cada año, ¿no? Así como estábamos en el sistema actual. O sea, eso va a permitir ordenar los ciclos electorales y lo que ha quedado es una elección de medio término. O sea, la presidencia siempre se elegirá cada 5 años. Y diputados y alcaldes se elegirán juntos en una elección de medio término. O sea, a medio periodo presidencial habrá elección legislativa y municipal, a medio periodo legislativo y municipal habrá elección presidencial. O sea, cada 5 años pero traslapado. Eso hará que en el país de manera normal y ordinaria tengamos elecciones cada 2 años y medio. Eso permite ordenar el ciclo electoral del país, eso permite que haya una elección de medio término donde se evalúa. Los electores y electoras tienen la oportunidad de ponderar la gestión gubernamental y calificarla, premiándola o castigándola. Ahora, otro hecho que no podemos dejar de lado porque va a ser para El Salvador algo sumamente importante es la próxima beatificación de Monseñor Romero. ¿Qué significa para El Salvador este hecho? Sobre todo desde el enfoque comunicacional y proyección hacia el mundo. Este es un hecho trascendente para el país y yo creo que este será un milagro más de Monseñor Romero. El hecho de que la beatificación se da en un periodo de álgida crisis nacional derivado del problema de la violencia. Por lo tanto, la beatificación de Monseñor Romero es una señal de esperanza. Es una señal de esperanza, una señal de confianza, una señal que invita a la unidad nacional. En ese sentido, nosotros tenemos la expectativa de que esa beatificación debe de conducir a unir el país, debe de conducir a generar ese sentimiento de identidad romerista en el sentido nacional. Nosotros como gobierno estamos trabajando activamente por acompañar, por apoyar a la jerarquía de la Iglesia Católica, que es quien rectorea la planificación de este evento, y como gobierno acompañamos en todas las facetas de comunicación, de organización, de logística, de seguridad, de protocolo, etcétera. Acompañamos esa gestión, estamos trabajando en diferentes comisiones porque es un evento de alcance mundial. Y Monseñor Romero se lo merece. Es el salvadoreño más universal que nosotros tenemos. Yo creo que no hay ningún lugar de la tierra donde no se conozca del sacrificio, de la identidad con los humildes de Monseñor Romero. Por lo tanto, el romerismo ya será parte, ya es parte de la salvadoreñidad, de la identidad nacional. E insisto, en una coyuntura tan álgida como esta, de enfrentamiento, de violencia, de polarización, creemos que la figura de Romero unirá el país. Será un motivo de reflexión, un tema de unidad familiar, de unidad comunitaria y de movilización nacional. Y como siempre seguirá siendo ese faro que tenemos en El Salvador, ¿no? Seguirá siendo, es la guía espiritual del pueblo salvadoreño, es nuestra guía espiritual. Y fíjate que además es interesante el romerismo
Romero, su figura, porque trasciende el catolicismo. Muchas iglesias cristianas o evangélicas, cristianas de distintos signos, respetan, asumen esa identidad de Monseñor Romero con los más humildes, esa voz de los sin voz, ese compromiso por gestar una sociedad solidaria, una sociedad humana, una sociedad comprometida con la naturaleza, una sociedad comprometida con la espiritualidad, de principios, de valores, de fe y esperanza. Perfecto, secretario, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. Espero que tengamos con mucha frecuencia estas conversaciones en este foro. Acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a ustedes, amigos y amigas. Gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión y que nos permite hablar sobre estos temas. Pase buenas noches.